Y ahora les vamos a hacer una pregunta, les voy a formular una pregunta a ustedes en casa y también a ti, Antonio, porque a ver. Con este tiempo de lluvia, ahora calima, un tiempo un tanto loco, ¿cómo llevas los resfriados? ¿Cómo llevas el otoño? Bueno, por ahora creo que voy escapando, y eso que de hecho en mi entorno he tenido a gente con resfriados, pero bueno, yo creo que con todo lo que hemos aprendido de la pandemia, con todas las medidas, nos estamos cuidando. Bueno, pues hay veces que ocurre que confundimos los síntomas de un resfriado, de una gripe, incluso ahora con el coronavirus, y para tratar de resolver dudas vamos a abrir nuestra botica. Yo me despido hasta mañana, Hasta Antonio, mañana. Gracias. Tenemos ya preparado a nuestro farmacéutico, Avian Mesa. Buenos días. Buenos días, Marta, ¿qué tal? Bueno, lo más importante, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo podemos diferenciar entre esos tres virus que yo he comentado, el resfriado, la gripe y la COVID, el coronavirus? Bueno, esa pregunta siempre se hace durante estas fechas, era una pregunta muy importante que se hacía durante la época de la pandemia, cuando estábamos en ese momento tan álgido del COVID, y esa pregunta es bastante complicada, así que existen cantidad inmensa de tablas disponibles en Internet, sí que existen muchísima información disponible, pero los profesionales sanitarios hacemos bastante hincapié en que es bastante complicado diferenciar esos procedimientos virales simplemente por sus síntomas, porque siempre hay un solapamiento importante. Sí que podríamos diferenciar en esos casos especiales tres grandes situaciones, que sería la fiebre, ¿vale? Esa gran diferencia entre la gripe y los resfriados, que podría ser la presencia o no de esa fiebre. Hablamos también de esos procedimientos de la incubación, hablamos de que la COVID tiene ese periodo de incubación mucho mayor que la gripe y los resfriados, y también hablamos de cómo se inician esos síntomas, cómo de abruptos son esos síntomas que aparecen principalmente en la gripe. Empiezan esos síntomas de forma muy fuerte, de forma muy abrupta, muy instantánea, ¿no? Pero la principal diferencia es acudir a realizar esos test de autodiagnóstico disponibles en las oficinas de farmacia, que son la real herramienta que me permite identificar y diferenciar ese procedimiento viral que estoy pasando. Si tenemos dudas, ese test es una buena herramienta. Va a comenzar la vacunación contra la gripe. Ya lo he hecho, la dosis de refuerzo de la COVID. Danos las claves de esa vacunación. Importante porque la vacunación de la gripe ha empezado, en Canarias estará a punto de comenzar a lo largo de la próxima siguiente semana, ya en muchas comunidades autónomas se ha iniciado, y esta campaña de la gripe cobra importancia, específicamente, Marta, porque existe esa coexistencia de la COVID y de la gripe, que en las personas más vulnerables existe ese riesgo de posible coinfección y que multiplica por 2 el riesgo de sufrir graves consecuencias, incluso el riesgo de sufrir la muerte en esos casos más graves cuando exista esa coexistencia de ambos virus. ¿A quiénes se dirige esa vacuna? ¿Quiénes son los sectores de la población a los que sin duda se dirige esta vacuna, que nos la debemos poner sí o sí? Por eso, Marta, esta campaña de la vacunación de la gripe va principalmente destinada a reducir esa mortalidad y esa morbilidad, y específicamente hablamos de esas personas más vulnerables, e incluso de las personas que conviven con esas personas vulnerables, que cuidan o que son profesionales sanitarios, y que existe cierto riesgo de transmitir la enfermedad. Hablamos principalmente de las personas mayores de 65 años, donde se hace hincapié principalmente a las personas institucionalizadas, las personas que viven en instituciones cerradas. Hablamos principalmente de que las personas menores de 65 años, a partir de 6 meses en adelante, van a recibir esa vacuna de la gripe siempre y cuando presenten alguna enfermedad o algún cierto riesgo, que tengan alguna enfermedad de base, principalmente tengan enfermedades cardiovasculares, respiratorias, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, o incluso presenten diabetes, obesidad, o incluso tengan un sistema inmune comprometido, debilitado, tienen procedimientos oncológicos, claro, o incluso que podrían hacer que esa gripe les afectara de manera más virulenta. Exactamente, incluso hablamos de esas personas que conviven con el VIH. También hablamos de esas personas que pueden transmitir la enfermedad, también son objetivo de esta campaña de vacunación de la gripe. Aquí entran principalmente esos profesionales sanitarios, los cuidadores, los profesionales del domicilio. Hablamos incluso también de, si yo convivo con mi abuelo, si convivo con mi abuela, si convivo con mis padres, y estos son personas de riesgo, yo también entro dentro de este grupo importante. Hablamos también de las mujeres embarazadas, que pueden también recibir la vacuna de la gripe en cualquier trimestre de la gestación, incluso en días posteriores del puerperio, y hablamos incluso también de esos profesionales de los servicios esenciales. Aquí entramos principalmente con esos cuerpos de la seguridad, los bomberos, protección civil, y aquí también se introducen esos profesionales laborales, Marta, que trabajan con aves silvestres, con aves domésticas,
ganaderas y que trabajan en explotaciones avícolas, que trabajan en explotaciones de aves y de cerdo, específicamente para evitar esa infección, esa coexistencia de la infección de la gripe humana con la gripe aviar y específicamente para evitar esos procedimientos de recombinación de material genético que favorece esas mutaciones, como hemos visto ese caso en Guadalajara de gripe aviar. Los profesionales que trabajan en esas explotaciones deben recibir la vacuna de la gripe específicamente para evitar esos casos. ¿Y en qué diferenciamos esa vacuna con la de la COVID? Esta otra que ya se ha iniciado, decíamos, esa vacunación de refuerzo, ¿qué diferencias tiene? Hablamos porque se solapan esas dos campañas, incluso estamos hablando de que en un mismo día puedo recibir ambas vacunas, ¿vale? Específicamente el contexto del COVID, Marta, ha mejorado muchísimo, han disminuido esas hospitalizaciones, han disminuido de forma muy importante esa gravedad de la enfermedad, sin embargo, los profesionales, los perfiles de las personas más vulnerables siguen siendo diana de este COVID, es por eso que esta campaña de la dosis de recuerdo va destinada principalmente a esas personas mayores de 65 años. No es una vacuna para toda la población, esto es muy importante recalcarlo, va destinada principalmente a esas personas mayores de 65 años o incluso para esas personas más vulnerables. Esta vacuna de dosis de recuerdo son dosis de Pfizer y de Moderna que han recibido una modificación en su composición y que van destinadas tanto para la variante original como para la variante y subvariantes de Omicron. Por lo tanto, abarcamos mucho más esa protección, hacemos una protección mucho más especializada frente a esas variantes que son mayoritariamente circulantes en nuestro país. Y además debemos tener en cuenta estas cuestiones que nos indicas aquí. Importante porque vamos a hablar de esa dosis de la vacuna del COVID para 60 y 80 años. Estamos iniciando ahora esa vacunación para las personas mayores de 80. Algunos centros de salud incluso ya aprovechan y ofrecen esa vacunación a las personas mayores de 60 años. Y como te digo, Marta, pues que se puede combinar con esa vacuna de la gripe. El mismo día yo recibo la vacuna de la gripe y la vacuna de la COVID en esa adaptación frente a la variante de Omicron. Y es muy importante sobre todo para evitar esa gravedad conjunta de la coexistencia de ambas enfermedades. Siempre hay dudas cuando nos ponemos una vacuna de este tipo de si debemos tomarnos un paracetamol o si debemos, no sé, hacer algo antes de que nos pueda aparecer unas decimitas, que a veces ocurre. ¿Cómo se debe proceder? De forma general, no. De forma general acudimos a la vacunación si formamos parte de estos grupos determinados en los que el Consejo Interterritorial establece y ahora principalmente que posterior a la vacunación, si presento síntomas importantes, si presento esos dolores clásicos en el brazo o esos procedimientos inflamatorios, es ahí cuando tomamos algún paracetamol o algún ibuprofeno. Siempre lo hacemos bajo el consejo profesional sanitario, específicamente porque se ha visto que la toma previa posible de algún antiinflamatorio puede limitar el resultado y la eficacia posterior de la vacunación. Me viene muy bien que menciones los antiinflamatorios, Javián, porque sabes que la Agencia Europea del Medicamento ha emitido una alerta sanitaria por el uso del ibuprofeno con codeína, porque advierten de que puede generar problemas renales, problemas de estómago, incluso causar la muerte. Vamos a verlo. Si los usamos durante mucho tiempo y en altas dosis, medicamentos como estos, cuya composición es codeína e ibuprofeno, puede causarnos graves daños. Sabemos los efectos secundarios de estos fármacos conjuntos. El ibuprofeno produce daño en el riñón y en el estómago y en la codeína puede producir dependencia y tolerancia. La Agencia Europea del Medicamento alerta de varias muertes en los últimos meses. Eso sí, solo podemos acceder a ellos. Se vende solo con receta, hay 3 productos con receta de ibuprofeno y codeína y hay codeína con aspirina, con paracetamol y con ibuprofeno. Esta alerta surge también en muchos países donde no es necesaria la receta y de hecho una de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento es esa, que en estos países se ponga la prescripción obligatoria para este tipo de medicamentos. Seguro que ustedes se están preguntando por jarabes de este tipo que contienen codeína y que los solemos tomar para la tos. Sepan ustedes que pueden usarlos de forma completamente normal, eso sí, también requieren receta. No, la codeína es un antitussígeno muy bueno para evitar la tos y es de luego muy efectivo. De hecho, en nuestro país no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa. Además, cada vez son menos los facultativos que lo usan, descendiendo, según Sanidad, un 71% en los últimos 10 años. Claro, después de ver esta noticia nos surge la duda bien de, oye, ahora si me quiero tomar un ibuprofeno, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Será peligroso? Esto es un medicamento muy específico, que además nos decían en este resumen
que si se hace bajo supervisión médica, en principio no hay problema. Importante porque ayer se generó bastante alarma social, acudieron varias personas a la farmacia bastante alarmadas con esta noticia que saltaba ayer en los medios. Lo que ocurría es que la Agencia Europea del Medicamento, a través de ese PRAC, de esos comités específicos del riesgo de los medicamentos, emitía esa alarma o esa advertencia acerca de los medicamentos que contienen en su composición ibuprofeno con codeína, que son esos medicamentos que se utilizan para tratar el dolor y que además tienen el hándicap de generar esa dependencia si se toman en largos periodos de tiempo por la presencia de la codeína. Pues lo que ha ocurrido, Marta, es que en determinados países donde se compra este medicamento sin control profesional, sin control médico ni farmacéutico intermediario, habían aumentado esos efectos secundarios de forma muy importante. Se habían registrado esas muertes que estaban relacionadas con el abuso de ese medicamento en tomas de dosis más elevadas de las permitidas, en largos periodos de tiempo y sin control profesional. Lo que se ha solicitado es introducir nueva información en esos prospectos, en esa información del producto, para registrar esos nuevos efectos secundarios. Es muy importante llamar a la calma de los pacientes que están tomando este medicamento, que pueden consultar con su médico de atención primaria si es necesario realizar una modificación y si llevan largos periodos de tiempo tomándolo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la toma del ibuprofeno normal. Se hace específicamente en relación a esas asociaciones. Nos queda claro, en cualquier caso, ante cualquier duda, acudir al profesional y sobre todo no automedicarnos en exceso. Muchísimas gracias, Javier, como Marta, siempre. buenos Buenos días. días.